Yo voy a hablarles esta tarde acerca de la soberanía de Dios. Juan 16:33. Está hablando Jesús y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El título de este mensaje se llama: ¿fue Satanás quien afligió a Job? Y para lograr entender el tema que vamos a desarrollar, para que lo podamos entender en la dimensión correcta, necesitamos ver algunos textos que hablan sobre la autoridad suprema de Dios, sobre la soberanía de Dios y de cómo Él tiene todo en control. Yo les voy a leer unos versículos, les pido que no abran su Biblia, que pongan atención, yo se los voy a leer para comprender en su perspectiva correcta acerca del tema, ¿de acuerdo? Bien, en Daniel 4:17 es una interpretación de un sueño que tuvo Nabucodonosor, y Daniel, profeta Daniel, le da la interpretación del sueño. Él soñó que iba a ser quebrantado y Daniel le dice: sí, mira, te vas a poner como bestia por orgulloso y Dios va a tratar contigo, pero vas a entender algo. Y le dicen Daniel 4:17, para que conozcan los seres vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Quién gobierna en el reino de los hombres? El Altísimo. Ok. Daniel 4:26 le dice Daniel a Nabucodonosor: tu reino quedará firme luego, después que reconozcas que el cielo gobierna. Que reconozcas que el cielo gobierna. Daniel 4:38, después de que Nabucodonosor vive como una bestia, alza sus ojos al cielo, la razón le es devuelta y dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, digan todos dominio, cuyo dominio, dice, es sempiterno. ¿Qué quiere decir sempiterno? Eterno. Que tiene que ver con el pasado, un dominio en el pasado, un dominio de Dios en el presente y el dominio de Dios en el futuro. En otras palabras, no se le escapa nada al Señor. Ahora, quiero hablarles unos versículos sobre la soberanía de Dios y cómo Él es soberano. La soberanía de Dios es autoridad suprema, eso significa soberano, autoridad suprema, ¿sí? Y en 1 Timoteo 6:15 habla y dice del bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí la palabra soberano viene del griego dunast, que se traduce o significa gobernante poderoso. ¿Quién es el gobernante poderoso? Jesús. Fíjate, gobernante, el que tiene dominio poderoso. Judas, versículo 4, habla de los hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano. Y aquí la palabra soberano es otra. Es la palabra kurios o kyrios, que significa supremo en autoridad. Ahí eso es soberano, supremo en autoridad. Pero escuchen, es la palabra que también se traduce por Señor, kyrios. Pero también se traduce, escuchen bien, por controlador. Es decir, el Señor, autoridad suprema, soberano, autoridad sobre todos, y con esa autoridad y ese dominio que Él tiene, controla todas las situaciones que hay en el mundo. Dice la Biblia que todo es sustentado por la palabra de su poder. ¿Te imaginas el poder de Dios que tiene? Todo marcha en el universo conforme a la palabra que Él habló. ¿Tendrá dominio? ¿Tendrá poder y autoridad del Señor? Por supuesto. Jesús dijo: aún todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. Dijo: ¿no se venden unos pajarillos por unas cuantas moneditas? Con todo, ninguno cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, no que se le escapó.
¿Sí? Como si alguien dijera, oye, que llegara un ángel al trono de Dios y le dijera, Señor, ¿ya supiste lo que pasó en Nueva Orleans? No, ¿qué pasó? Pues les cayó un ciclón. ¡Ay! ¿Se imaginan a Dios así? ¡Ay! Me hubieras avisado, Gabriel. ¿Ustedes creen que escapa de Dios? Según la Biblia, Dios tiene la autoridad y el supremo dominio y control de cualquier cosa. ¿Qué más dice la Biblia? En Apocalipsis 1:5 dice que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. Aquí están los reyes y Él es el soberano de los reyes de la tierra. Aquí la palabra soberano es distinta a las que hemos visto. Aquí es la palabra arjon, que significa primero en rango, supremo en rango y autoridad. Ese es el Señor Jesucristo. Y cuando dice supremo en rango y autoridad, está sobre toda autoridad. Cualquier persona, cualquier ángel, cualquier quien sea en el universo que tenga autoridad, que tenga voluntad, que ejerza autoridad, jamás puede ser más grande que la que tiene Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Efesios 1:20, no lo busquen, versículo 1:20 y 21 dice, Cristo resucitado está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, y esto fue escrito hace 2000 años, sino también en el venidero, es decir, su reino, dominio, autoridad, supremacía de autoridad y poder es sempiterno, es eterno, es invariable, no ha variado para nada. Él sigue siendo el todopoderoso, Él sigue siendo el omnisciente que todo lo sabe, el omnipresente que está en todo lugar. Ese es nuestro Dios al que servimos. Filipenses 2:9 dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quien me pongas enfrente, Buda, el Dalai Lama, Mahoma, el que tú me pongas, Juan Diego, el que quieras. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos, ¿quiénes están en los cielos? Los ángeles. Y los que están en la tierra, ¿quiénes están en la tierra? Nosotros, los seres humanos. Y los que están debajo de la tierra, ¿quiénes están debajo de la tierra? El texto habla de los muertos que yacen bajo la tierra. Pero también los demonios, siempre en la Biblia se muestra que los demonios siempre tuvieron temor de Jesús. Nunca ningún demonio venció a Jesús. Satanás trató de hacer algo y no pudo. ¿Por qué? Porque Jesús, con la autoridad que tiene y la misma palabra, lo venció. Por si quedaban dudas. Ahora bien, Dios tiene todo en control. Repitan esta frase. Dios tiene todo en control. Ahora vamos a ver una historia. Abran su Biblia en el libro de Job. Y vamos a ver allí una historia en el capítulo 1. Una de las historias más extraordinarias acerca de un hombre. La vida de un hombre que se identifica de una manera tan actual como hace, 3000 años que fue escrito este libro. Moisés fue el que escribió, pero Job existió mucho más antes, por muchos más años anteriormente. Y este Job tuvo una experiencia que es la que vamos a estudiar, porque es una experiencia que necesitamos sacarle la enseñanza para Dios, para que nosotros podamos conocer más a Dios. En el capítulo 1, en el versículo 1 al 5, habla y describe de quién era Job, dónde vivía y cómo
era un hombre próspero, bendecido por Dios. Pero dice en el versículo 6 que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Aquí significa ángeles, los ángeles de Dios. Entre los cuales también vino Satanás. Satanás, no se les olvide, es un ángel. Y por alguna razón, él tiene el permiso de poder ir a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que dice Apocalipsis que Satanás es el acusador de los hermanos? Que siempre nos acusa delante de Dios. Por alguna razón, él sigue teniendo esa habilidad de ir a la presencia de Dios y se coló aquí entre los ángeles de Dios, pero el Señor inmediatamente lo identifica. No se le pasó desapercibido, porque le dice en el versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Fíjate la autoridad, ¿de dónde vienes? Y respondiendo le dijo, ¿qué te importa? ¿Así le dijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense, yo quiero que aquí es donde se ve la autoridad de Dios. ¿De dónde vienes? Pues de rodear la tierra. No le dijo, ¿y tú qué? ¿Por qué me preguntas? ¿Verdad que no le dijo? Le respondió a una pregunta con autoridad. ¿Y tú de dónde vienes? Le dice. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿has andado en la tierra? Sí. Oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has puesto atención a un hombre que se llama Job? Fíjate, Job era conocido en el cielo por Dios. ¿No te has dado cuenta que está este hombre allí llamado Job, que no hay otro como él en la tierra? Ve la opinión que Dios tenía de Job. ¿Qué opinará Dios de ti? Bueno, eso lo dejamos ahí. Varón perfecto significa cabal, inteligente, sabio, maduro. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, me respeta. ¿Sabías eso, Satanás? Que hay uno ahí en la tierra que es temeroso de mí, me respeta, me ama y es apartado del mal. ¿Sabes que Job sabe distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Entre el bien y el mal? ¿Lo has visto, Satanás? Versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, nada más porque sí. Versículo 10, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Esta frase, cercado alrededor, significa en el hebreo, ¿lo has protegido con tu palabra? ¿No hay una protección alrededor de él, de su casa, es decir, su familia y de sus bienes materiales? Escuchen, al trabajo de sus manos has dado bendición. Fíjate, todo Satanás sabía. Lo conocía Job también, pero no podía hacer nada más porque se le antojaba. ¿Cierto? Y Satanás dice, lo has bendecido el trabajo de sus manos. ¿Cuántos trabajan? Que Dios bendiga el trabajo de tus manos. Amén. ¿Cuántos reciben esa bendición? Pero hay que trabajar, dice aquí. Por tanto, dice, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Dios lo prosperó, lo bendijo a Job. Versículo 11, fíjate lo que le dice Satanás al Señor. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, bienes materiales, sustento material, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor se le queda viendo. Y le dice, órale, éntrale. ¿Saben por qué Dios permitió que Satanás tocara a Job? Porque Dios conocía a Job y sabía, esa es la omnisciencia de Dios. ¿Tú crees que Dios sabe tu pasado, tu presente? ¿Y Él sabe lo que será de ti en 5 años? Por supuesto, por supuesto.
Él es todo omnisciente, todo lo sabe. Y Dios sabía cómo Job iba a reaccionar en la prueba. Y le dice Dios a Satanás: he aquí todo lo que tiene, el versículo 12, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Le está dando permiso, ¿cierto o no? Ok. Solamente, pero le pone un límite, solamente, Satanás, no pongas tu mano sobre él, es decir, su vida no la vas a tocar. Y salió Satanás delante de Jehová. Fíjense cómo Dios es el que pone los límites. Porque Él es soberano, porque Él tiene todo el dominio, porque Él tiene el control de todo. Y el otro le dice: no, pues sí, a ver, dale quítale lo que tienes, a ver si no blasfema. Órale, tócalo. Nomás su vida no la toques. Le dio permiso. Sigue el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento del lado del desierto azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y yo solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job, escuchen, se levantó, rasgó sus vestidos, que era una señal de duelo, rasuró su cabeza, igualmente una costumbre. Él no era hebreo, era del oriente, dice, que era un hombre que creció en el oriente. Y se postró en tierra y adoró. Yo digo: qué hombre, qué tipo. ¿No se les hace? ¿Escuchaste bien lo que leímos en los versículos anteriores? Llegó un turbión, mató a sus hijos, sus camellos, sus plantíos, todo lo que él tenía, lo arrasó. ¿Quién lo arrasó? ¿Quién? Digan. Satanás, sí, pero ¿quién le dio permiso? Y aquí viene una interesante pregunta: ¿por qué Dios le dio permiso? O sea, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? Se postró y adoró. Era un hombre que conocía a Dios. Job mismo, en uno de los capítulos posteriores, habla del soberano Señor del universo. Él reconocía que nada sucedía ni se movía sin que Dios lo permitiera. Y si Dios lo permitía es porque Dios tenía un plan, tenía un propósito. Job conocía a Dios. Por eso es que en lugar de agarrar una pistola y darse un tiro, o ir con los de pare de sufrir para que oraran por él, y le bajaron unos cuantos camellos, no, dice que se postró a tierra y adoró. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando venga lo que dijo Jesús: en el mundo tendrán aflicción. ¿Qué tenemos que hacer? Adorar. Los que conocen a Dios adoran a Dios. Luego dice en el versículo 21, y dijo Job, mientras adoró: desnudo salí del vientre de mi madre. Esto empata con lo que dijo Pablo. Sin duda, nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Ok. Entonces Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Miren, debo decirles algo. El libro de Job es uno de los llamados libros poéticos, que tiene muchas expresiones poéticas. Literariamente,
es un libro de una calidad literaria muy elevada, porque usa muchas expresiones figuradas, poéticas. Entonces cuando él dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, no estaba diciendo que iba a entrar otra vez al vientre de su madre. ¿Ustedes entienden? Es como cuando el salmista David dijo que él fue entretejido en lo más profundo de la tierra, cuando estaba narrando de que cómo había sido concebido, y son expresiones poéticas, ¿ok? Entonces, porque Job no estaba tontito, así como para volver al vientre de mi madre, pues por supuesto que no. Y luego añade, Jehová dio, tenía razón, ¿quién lo había bendecido? Jehová dio, ¿estaba en lo correcto? Sí. Y luego dice, Jehová quitó, ¿estaba en lo correcto? Sí. No, dice alguien allí. Oh. No. ¿De veras cree que no? ¿Quién le quitó lo que tenía? Satanás. ¿Y quién le dio permiso? Entonces, ¿tenía razón Job o no? Job sabía que el diablo se lo había zumbado. ¿Por qué que no sabía? Sabía. Pero Job conocía a Dios y él sabía que no sucedía nada sin que Dios lo permitiera. Entonces, Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alabó, siguió alabando a Dios. Ahora, los de la confesión positiva dicen, fíjense nada más, estos hermanitos, dicen que Job dijo mentiras allí, porque no había sido Dios el que le había quitado, fue el diablo. Sí, pero ¿quién le dio permiso? Entonces Dios se valió ¿de quién? Dios se vale del que Él quiera para lograr sus propósitos, ¿sí o no? Martín Lutero decía acerca de, cuando hablaba de la guerra espiritual, en los libros que él escribió, él decía que aún en el propósito eterno de Dios, Satanás es un instrumento para que Dios haga cumplir sus propósitos en la tierra. Fíjate nada más. ¿Por qué? Porque sí tiene autoridad el diablo, sí tiene poder, pero no más que Jesús. Él está sometido al dominio sempiterno de Dios. Y te doy permiso, pero no toques su vida, le pone límites el Señor. Entonces, escuchen, Satanás no hace lo que le da su gana con nosotros. ¿No? ¿Verdad que no? No. No, pues los tienes cercado, pero pruébalo, tócalo, quítale un poquito de lo que tienes a ver si no blasfema. Desgraciadamente a muchos les pasa eso. Apenas viene una confrontación, una angustia, una escasez y ya están, que quién sabe qué, que no, que Dios. Y eso lo hacen porque no lo conocen. Por eso. Y necesitan conocer más a Dios. ¿Qué más dice? Versículo 22. En todo esto, ahí está la respuesta. Si había dicho mentiras, como dicen los positivistas. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjate, no pecó Job. Hubiera pecado si él hubiera dicho, ¿por qué tú eres malo? ¿Sí o no? Pero no dijo nada. Alabó a Dios. Escuchen, no pecó, ni atribuyó a Dios. Es decir, no le echó la culpa a Dios de una mala manera, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí la palabra despropósito viene del hebreo tifla, que significa desatino. Es decir, Dios no se puede equivocar. ¿Entienden? Y Job no atribuyó ningún desatino a Dios. Claro. Pues ¿cómo? Si Dios no se equivoca. ¿Están de acuerdo con eso? Porque Él es todo sabido. ¿Y cómo se va a equivocar? Por eso es Dios. Él no se equivoca. Entonces Job sabía que Dios no se equivocaba y no le atribuyó ningún desatino a Dios. Él sabía que algo estaba haciendo Dios. Seguimos leyendo. Capítulo 2. Pero antes déjeme hacerle otra pregunta.
¿quién afligió a Job? ¿Dios o Satanás? Satanás, sí. ¿Quién afligió a Pablo? Un mensajero de Satanás que lo bofeteó. ¿Quién lo afligió? Un mensajero de Satanás. ¿Pero quién le dio permiso? ¿Quién tiene el control? Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás se coló otra vez. Y vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, inmediatamente lo vio, y le pregunta, porque ya sabía Dios lo que había pasado, ¿no? ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has observado a Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo mismo que en el versículos 11 y 12. 10, 11 y 12. Lo mismo. Pero añade este texto. Y que todavía retiene su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Fíjate lo que está diciendo Dios. Tú, Satanás, me incitaste a mí para arruinar a Job sin causa. ¿Quién arruinó a Job? Dios. ¿A quién usó? A Satanás. Ahora, esa palabra persuadir viene del hebreo sut. Mejor dicho, lo invertí. La palabra, cuando tú me incitaste, viene del hebreo sut, que significa persuadir. Es decir, Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Sí. ¿Te fijas cómo es un hombre que teme a Dios? Es apartado del mal, sabe distinguir entre el bien y el mal. Es un hombre recto, honesto, íntegro. Y además bendecido por mí. Y Satanás le dice, no, pues sí, pues lo cuidas. No, pues sí, pues lo proteges. No, pues sí, pues lo has acercado a él y a todo lo que tiene. Pero quítale lo que tiene, a ver si no blasfema. A eso se refiere incitar, persuadir. Y Dios le dice, esa es la voluntad permisiva de Dios. Como Balaam, cuando le dice, ¿me dejas maldecir a Israel? Le dice, no, estás loco, le dice. ¿Qué te pasa? Déjame maldecirlo porque le van a ofrecer una lana. Y dice, no. Y luego ahí va con el que lo contrató. No me dejó Dios. Mira, te subimos el dinero, la cantidad. Te damos tanto. Bueno, déjenme ver. Y ahí va, Señor, déjame decir a Israel que no, ya te dije. ¿Cómo se te ocurre bendecir a mi pueblo si eres un profeta mío? ¿Cómo vas a maldecir a mi pueblo? Y ahí va otra vez, no me deja el Señor. Te subimos la lana y ahí va. Señor, déjame. Ok, ve. Pero dirás lo que yo te diga, lo que yo ponga en tu boca. O sea, la voluntad, ¿era su voluntad? No, pero permitió. ¿Entienden? Es como cuando tú te enamoras de un muchacho que no es cristiano. Ay, está tan guapo. Y la voluntad de Dios es no. Y tú oras, Señor, mira. No, Señor, ándale, mira. Que no. Yo quiero evitarte aflicciones de oquis, sin ton ni son. Señor, pero es que, bueno, ándale pues, está bien, ok. Dios me dejó. Porque estuviste dando lata. Porque insististe tanto que, ok, ¿eso es lo que quieres? Yo ya te dije que no, pero eso es lo que quiero. Ándale pues, hazlo. Esa es la voluntad permisiva de Dios. ¿Entienden los que son padres? A veces, con los hijos, así es. Ya cuando tienen 20 años, hijo, no vayas a esa fiesta. Hijo, no vayas a esa fiesta.
Ay, ¿qué tiene? No hay nada, no pasa nada. No vayas a esa fiesta, hijo. Mira, yo he visto muchachos que son así, hay una pandilla que, ay, mamá, déjame ir, que no vayas. Mamá, pero ay, lo que pasa es que tú ya estás vieja y ya tú no sé qué, mamá, y que quién sabe cuándo, y no agarras la onda. Bueno, está bien ya, haz lo que tú quieras. ¿Era la voluntad de la madre? No, pero ¿qué le dijo? Bueno, ok, ándale. Y al rato llega todo. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Dios permite. Ahora, sigo leyendo. Respondiendo al versículo 4, Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora toca su cuerpo. ¿Ven? Versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Qué le permitió Dios? Que tocara su cuerpo, pero que no lo matara. ¿Ven? Y a su palabra, que sí tiene autoridad, Satanás se sujeta. No puede hacer nada que Dios no le permita hacer. En el capítulo, no lo busquen, capítulo 20 de Apocalipsis, cuando habla del milenio, dice que descendió un ángel y agarró a Satanás. Y dice que lo ató por 1000 años. ¿Se acuerdan? Y en ese milenio que habla la Biblia, que es un tiempo donde Cristo va a gobernar, y nosotros junto con Él, no habrá guerras, no habrá destrucción, se verá el reino justo de Jesús usando a sus hijos. Por eso debemos ser fieles en lo que Dios nos hace que nos diga que hagamos, y en el ministerio y la responsabilidad que tenemos ahorita, porque en ese tiempo venidero es conforme a lo que Dios nos va a dar de autoridad para gobernar. Yo quiero ser gobernador en el milenio, hermano, de veras, fuera de bromas, porque así dice yo quiero ser un gobernador. ¿Y cómo vamos a gobernar? Se va a demostrar que solo con la justicia del Cordero se puede gobernar, y vamos a ser incorruptibles. Aunque nos lleguen con la lana acá, nada, cero. Ese es el milenio. Pero Satanás no anda allí haciendo lo que quiere, está atado. Y después del milenio, capítulo 20 de Apocalipsis, sale una orden del trono, al ángel dice: desátalo. Después de 1000 años, desata al ángel, a Satanás, para que engañe a los moradores de la tierra. O sea que Dios hace, órale, aquí se me queda y ahí se queda. Toca su cuerpo, pero guarda su vida. Y así como Satanás, como diciendo: dame chance, ¿no? Y el Señor dice: no, ya, vete. Y le dio permiso de ¿qué? Tocar su cuerpo. Versículo número 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Qué terrible. Ha de haber sido una especie de salpullido en todo el cuerpo, algo horrible. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Esto habla de aflicción, de dolor, de angustia. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer, la mujer de Job: ¿aún retienes tu integridad? Mira, según tú muy justo, muy bueno, caminas con Dios y ve, ¿cómo estás? A ver, ¿por qué Dios permitió eso? Pues no que Dios te protege. Le dice: maldice a Dios y muérete. Ay, que Dios te libre de tener una esposa como esa. Ay. Versículo 10. Y él le dijo a su esposa: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tontas, necias, que no conocen a Dios, así has hablado tú, le dice. ¿Qué? Le dice Job: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
¿Ah? Recibiremos nada más, fíjense bien, la bendición del trabajo de sus manos, 3,000 camellos, 15,000 ovejas, bienes materiales. Recibiremos solamente el bien. Aquí el bien se refiere a la prosperidad material. Y el mal se refiere a la escasez material y a la aflicción corporal, a la aflicción física. Pero no el mal así, porque Dios no envía males como Satanás. O sea, mentiras, engaños, fraudes, porque Él es el padre de la mentira, acuérdense. No. En ese sentido, mal aquí no es eso. Sino las tribulaciones, las aflicciones. ¿Están entendiendo? Entonces dice, eso es exactamente, esto cuadra perfectamente con lo que San Pablo dijo. En todo y para todo estoy enseñado, así para tener abundancia, el bien, como para padecer necesidad, el mal. En todo y para todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces le dice a su esposa, ¿qué? ¿Recibiremos nada más las bendiciones? Y cuando viene la prueba, ¿ahí no? Pues fíjate que no. Y dice la Biblia, y en todo esto, ve ahí el versículo, y en todo esto, otra vez, no pecó Job. Versículo, no, hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Unas preguntas que voy a lanzar al aire. Ya vimos la historia, cómo se desarrolla en el inicio. Después, miren, si leen todo el libro, es un libro maravilloso, es el libro, de verdad. Vienen unas preguntas. ¿Por qué permitió Dios la aflicción de Job? ¿Por qué Dios permitió el dolor en la vida de Job? ¿Por qué Dios permitió la enfermedad en Job? ¿Qué propósitos tenía el Señor? ¿Tratar con su carácter? ¿O probar su fe? ¿O que siguiera desarrollando su carácter que él ya manifestaba y era conocido en la tierra? ¿O para enseñarle que pasara lo que pasara, Dios no lo abandonaría? ¿Por qué Dios permitió? Fíjate el capítulo 42 de Job, es que es el último. Job 42. Yo quiero decirles que Dios es un Dios de propósitos, hermanos. Que no tortura a sus hijos, entiéndanlo bien, no se vayan por otro lado. No. Dios no es un Dios que dice, le voy a mandar, voy a permitir que se lo suene nada más para hacerlo sufrir. No entiendan mal, así no es Dios. ¿Entiende? Pero resulta que Jesús dice, en el mundo tendrán aflicciones. Ya nos estaba advirtiendo. En horno de aflicción y en horno de fuego te probé, le dijo a Isaías. ¿Qué probó? Su fe y su respuesta. Mira, así como cuando tú vas y compras un auto, ¿qué? ¿Lo agarras así como es? Lo pruebas, ¿no es cierto? Cuando vas y te compras un traje, ¿qué? Lo pruebas. ¿Sí o no? Pues si te queda así, dices, no, eso está mal cocido. Y no lo quieres. Y tú pruebas todo. Cuando vas a un restaurante, pues pruebas la comida. Todo se prueba. ¿Entienden? Todo. Tú compras una grabadora y por eso te dan garantía. Y tú la pruebas. Para ver si sirve. Para ver si lo que pagaste tú los vale o no los vale. Hermanos, en ese sentido, en esa analogía que se aplica, es lo que nosotros conocemos, lo que la Biblia dice, Dios nos prueba. ¿Entienden? ¿Qué prueba? Prueba tus dichos, tus compromisos que haces, prueba tu fe, prueba tu confianza, prueba tu paciencia, prueba todo nos prueba. Y Él quiere cristianos de calidad. ¿Qué quiere? Cristianos de calidad. ¿Cuántos quieren ropa de calidad? Un carro bueno, que ya no los dejen cada rato ahí en el periférico. ¿Todos quieren un carro? Claro, por supuesto. ¿Saben que cada vez más los autos están diseñados para cuando contra impactos? Ayer leía en
un auto nuevo que van a sacar, creo que la Honda. Está diseñado, creo que es el Civic, el nuevo, está diseñado para que si tú atropellas a alguien, ¿se fijan cómo cuando atropellan a alguien, la persona se va sobre el parabrisas? Siempre, siempre, siempre. El Renault, también el Honda, ayer lo leí, el Civic nuevo. Ya son tecnologías pensadas en que si eventualmente alguien atropella, ya no se viene sobre el parabrisas, fíjense. Los autos cada vez tienen más sistemas de seguridad, pero hacen muchas pruebas. ¿Han visto en la televisión? Choques de frente, choques de lado, pruebas. ¿Para qué? Para hacer mejores cosas de calidad. ¿Entienden? ¿Para qué son las pruebas y las aflicciones? Para hacernos mejores. El que no entiende eso dice, ay, ¿por qué tengo que destruir 10 autos para calificar un sistema de seguridad? Pues así es, no hay otra forma. Tampoco hay otra forma en que maduremos y crezcamos, si no es a través de las pruebas. Y la prueba trae aflicción. Ahora bien, fíjate, ya vimos aquí capítulo 42. Los metafísicos cristianos, si es que hubiese de esos, yo les llamo así, dicen que Dios no puede enviar aflicciones. Dicen que Dios no puede permitir necesidades a sus hijos. Dicen que Dios ¿cómo va a mandar escasez y estrechez económica a sus hijos? Y mucho menos enfermedades. Ellos dicen que solo Satanás lo hace. ¿Ustedes qué creen? Si así fuera, escuchen, entonces Job calumnió a Dios y culpó a Dios de su aflicción. No. Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me voy. Si fue Satanás, entonces, el que directamente a su libre arbitrio afligió a Job, enfermó a Job, sin el permiso de Dios, y Job dijo, Señor, tú me diste, tú me quitaste, entonces, ¿por qué? Escuchen, Dios menciona a Job en la misma Biblia y lo tiene en alta estima. Abran su Biblia en Ezequiel 14, busquen rápido. Ezequiel 14. Si como dicen los positivistas, que Job, no, Job se equivocó. ¿Cómo que Dios me dio y Dios me quitó? No es cierto, Dios no le quitó, fue el diablo. Sí, pero Dios permitió. Y Job sabía que Dios estaba permitiendo con un propósito. Entonces, si no fuera así, y fuera como dicen los metafísicos cristianos, entonces, ¿por qué? Escuchen Ezequiel 14, versículo 12. ¿Por qué lo nombra de esta manera? Escuchen, o lean ahí. Versículo 12. Vino a mí palabra de Jehová, esto es Ezequiel, diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, escuchen, y le quebrantare el sustento del pan. ¿Quién va a quebrantar el sustento del pan? ¿En castigo por qué? ¿Por el pecado? ¿Se acuerdan hace 8 días? Yo les hablé en la oración eficaz que hay 3 razones mínimas, posiblemente 4, por las cuales los cristianos se enferman y sufren. Una es por razones naturales. El cuerpo se va deteriorando, se va desgastando. Otra es por pecado, ¿se acuerdan? Y otra es, Dios permite para tratar tu carácter, que fue el caso de Pablo. Y para que las revelaciones no me exaltasen sobremanera, me fue dado un aguijón. Tenía esa tendencia a enorgullecerse y Dios dijo, no, y permitió. Me fue dado, dijo Pablo. Y esto implica el verbo me fue dado, implica una relación.
y habla de que Dios permitió que un mensajero de Satanás abofeteara a Pablo y lo golpeara y le diera en los ojos, acerca de lo cual dijo: 3 veces he rogado. Y no le contestó el Señor. ¿Por qué? Porque todavía no terminaba su obra en él. Y Dios me dijo: bástate mi gracia. Por ahora, bástate mi gracia, que es la gracia capacitadora para sobreponerse en cualquier situación difícil y enfrentarla con paciencia. Eso es la gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dice: entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y descubrió uno de los secretos más poderosos, que es el mismo que manejó Job. ¿Qué más dice? Cuando enviare a ella hambre y cortare de ella hombres y bestias. ¿Qué es esto? No es ni más ni menos castigo por el pecado, ¿sí o no? Muchos iban a morir de hambre y sus vidas iban a morir allí en Jerusalén por haberse apartado del Señor. Déjeme hacerle una reflexión. Todos saben seguramente lo que pasó en los Estados Unidos, en la costa acá del Golfo. Nueva Orleans cubierta casi al 100% por agua, y otras ciudades de Luisiana, Mississippi, etcétera. Escuche bien, ayer, mientras yo preparaba este mensaje, escribiéndolo, recibí una llamada de los Estados Unidos. Un misionero que lo fue aquí en Guadalajara, Leland se llama, algunos lo conocerán. Y me dijo: Chuy, soy Leland. Y una noche anterior yo había visto en el noticiero de López Dóriga que una ciudad en Luisiana, Baton Rouge, había quedado bajo el agua, totalmente destruida. Yo dije: allí vive Leland. Y el viernes que fui a la oración de pastores, comentamos, oramos, y me habla Leland. Me dice: soy Leland. Le digo: Leland, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? Dice: mira, Chuy, estamos bien. Mi esposa, mis hijos, estamos bien, gracias a Dios. Dice: mira, Chuy, si tú estuvieras aquí en este momento y vieras con tus propios ojos, no te imaginas el desastre que es. Dice: mira, nuestro local de nuestra iglesia, por cosas de Dios, dice, no entró el agua. Y es un refugio de damnificados. Está lleno. Ahí les damos, allí duermen, les damos comida, nosotros mismos les cocinamos. El gobierno nos provee, pero no es suficiente. Me llamó, entre otras cosas, para pedir ayuda económica. Dice: ¿y sabes una cosa, Chuy? Le hablamos a la gente de Cristo y nadie dice que no. Todos se convierten, todos se entregan a Cristo, pero tú no sabes, Chuy, cómo huele la ciudad. Tú no sabes, huele a muerte. Y yo le dije: Leland, ¿tú sabes quién está detrás de todo esto? Me dice: por supuesto, es el Señor, castigando el pecado. ¿Saben que esa ciudad de Nueva Orleans es de las ciudades donde hay más perdición que ninguna otra ciudad de los Estados Unidos y del mundo? Casas de juego, prostitución, homosexualismo. Dicen los que van allá, yo lo sé por lecturas de reportajes, que había lugares, y se vio en la televisión, hay una avenida donde están puros centros nocturnos de prostitución, lesbianas, homosexuales, donde en la parte alta, mujeres exhibiéndose desnudas a los que pasan allí. Predicadores que viven en esas regiones, yo he hablado con algunos, yo le digo: oye, allí la cosa está horrible. No, Chuy, dices, es que tú no sabes. Allá te le acercas a la gente para hablarle de Cristo, y dice: a mí no me hables de ese. Yo no necesito a Dios. Mira, Chuy, se burlan horrible. Ustedes recordarán que hace tiempo, cuando regresamos en agosto, yo les dije algo de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Miren, yo no soy profeta, pero yo les mencioné a ustedes, ¿saben una cosa? Dios va a traer juicio
sobre esa nación, ¿se acuerdan? Bueno, cuando yo estoy hablando ayer con Leland, le dije, ¿tú sabes quién está detrás de todo esto? Y él conoce al Señor. Me dice, por supuesto. Dios, dice. Dios castigando el pecado. Y yo le dije, oye Leland, fíjate que en la reunión de pastores, un pastor norteamericano que estaba allí, dijo que en junio de este año, un profeta muy conocido en los Estados Unidos, y me dijo, ya sé quién, fulano de tal. Le dije, ese mismo, nada más que yo no me pude grabar el nombre. Ese profetizó en junio de este año, en la televisión y en la radio, dijo, si la ciudad de Nueva Orleans no se arrepienten de su pecado, así dice el Señor, quedará anegada, cubierta bajo el agua. Y se burlaron de él y ahí está. ¿Habló el Señor o no habló el Señor? ¿Castiga Dios el pecado o no? Ahora fíjate, alguien dijo, no, puedes decir, los positivistas obviamente, Satanás fue el que trajo el huracán. Satanás, sí hombre, ya, fue él. ¿Pero qué no lo usó el Señor? Se están convirtiendo, hermano. Yo le dije, pues no te detengas, Leland. Dice, no hombre, mira, damnificados que llegan, porque luego los llevan a otras ciudades, a otros estados, a Texas, a otros, y llegan, mira que el Señor, sí, el Señor. Ahora sí. Bueno, Dios sabrá cómo tratar con la gente, ¿no es cierto? Pero estamos con Job, no me he perdido. Versículo 14, juicio sobre Jerusalén. Y si estuvieren en medio de ella, o sea de Jerusalén, estos tres varones, y fíjate quién menciona, Noé, ¿se acuerdan de Noé? Varón justo, santo, temeroso de Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, hombre limpio, un joven santo, limpio. Y Job dice, si estuvieran estos tres, ellos, o sea, cuando iba a traer el juicio a Jerusalén, ellos, por su justicia, aquí justicia es el hebreo tzedaka, que significa rectitud, honradez. Y si estos tres, Job entre ellos, por su rectitud y honradez, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová. ¿Qué opina? ¿Qué sigue opinando Dios de Job? Nunca cambió la opinión de Dios de Job, ¿verdad que no? Tengan mucho cuidado con los positivos esos que andan por ahí. Porque ellos dicen que Job echó mentiras. Y que el temor que me espantaba me vino. Y que por eso, porque confesaba cada rato, le vino el chahuistle. Vamos a ver si eso es verdad. Pero miren, este está mejor. Vayan rápido a Santiago. ¿Se acuerdan hace 8 días la oración eficaz del justo? Puede mucho. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Se enferman los cristianos? Sí. Vamos a Santiago 5. En el versículo 7 está hablando de tener paciencia hasta la venida del Señor. Digan todos paciencia. Paciencia hasta la venida del Señor. Vamos hasta el versículo 10 para ahorrar un poco de tiempo. Escuchen. Hermanos míos, dice Santiago, tomad como ejemplo. A ver, vamos a darle la vuelta a la Biblia, al menos la mía. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Sabían que Job es considerado un profeta? He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Qué hubo? ¿Se equivocó Job cuando dijo, Dios me dio, Dios me quitó? No. Pero dicen los positivos que sí. ¿A quién le va a hacer caso? Si Job se hubiera equivocado, entonces ¿por qué lo tienen en alta estima? Entonces ¿por qué dice Santiago, tengan como ejemplo de paciencia y de aflicción a Job?
¡Qué varón! ¡Qué varón! Ahora, déjeme decirle algo acerca de la paciencia. El diccionario hebreo traduce varias palabras por paciencia, pero la paciencia es un fruto que produce la persona y es un rasgo de carácter. Pero según el diccionario en griego, habla de lo siguiente, de un cuadro que habla, o sea, vamos a poner algo simbólico, imaginario, ¿no? Es una analogía que habla de un escultor que quiere esculpir una estatua, una obra hermosa. Entonces se encamina y mira una piedra de mármol y la ve, pues está toda deforme, así, ¿no? Y dice, ¡qué hermosura! Y con su martillo y su cincel, ¿no? Eso es lo que dice el diccionario. Dice, ¡qué hermosura! Y el que está vendiendo la piedra dice, está re fea la piedra. Pero lo que sucede es que el escultor ve lo que puede hacer con lo feo. Pero el que vende lo feo no entiende, porque no es escultor. Y Dios, cuando te ve, dice, ¡qué hermoso! Y el diablo dice, no, está re feo. Porque él no sabe lo que Dios quiere hacer en ti. Entonces comienza a esculpir una figura y de pronto sale un gladiador, una estatua con un arma en su diestra y un escudo en su derecha, de 2,5 metros, una estatua imponente, y está así. Bueno, una vez que termina esa estatua, llueva, truene, relampaguee, pasan 50 años, 100 años, 200 y la estatua sigue igual. A ver si entendieron. Los bienes de Job fueron movibles, pero su carácter fue inamovible. ¿Entienden? Eso es la paciencia, hermanos. Carácter. Pase lo que pase, tú permaneces con fe en el Señor. Pase lo que pase, tú estás como esa estatua. ¿Entendieron? Ahora, dice en el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Llámele al pastor. ¿Así dice? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Llame a la línea psíquica de Walter Mercado. ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿Alguno entre vosotros está afligido? ¿Qué hizo Job en su aflicción? Oró, adoró. ¿Qué tienes que hacer tú? Orar. ¿Hay alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está uno alegre? Cante alabanzas. ¿Está enfermo? Llame a los pastores y que oren por él. ¿Y qué me dicen de Pedro? Abra su Biblia en Lucas 22. Para dar el desenlace del mensaje. Lucas 22. ¿Qué me dicen de Pedro? Simón, Simón, le dice Jesús a Pedro. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esto se va a poner bueno. Satanás os ha pedido. Esa frase, os ha pedido, viene del griego, escuchen, exaiteomai, que significa, escuchen, esto es muy importante, exaitomai significa lo siguiente: es la petición que hace alguien inferior en posición o en rango a alguien que está encima de él, a alguien que es mayor que él. Y este verbo se encuentra en Mateo 7:7, no lo busquen. Jesús dice, pedid y se os dará. Es decir, el inferior, los inferiores somos nosotros, ¿no es cierto? ¿Quién es el mayor? Dios.
Entonces, llega Satanás delante de Jesús y le dice, exeoiteomai. ¿Qué le pidió? Déjame zarandear a Pedro como a trigo, porque yo soy inferior y tú eres mayor. ¿Están entendiendo? Y yo no puedo hacer lo que me da mi gana. Por eso te pido permiso. Dame chance, ¿no? ¿Me das permiso de zarandear a Pedro como a trigo? ¿Cómo se zarandeaba el trigo? Se agarraba el manojo. Le hacen así, no era sonaja. No. Agarraban los manojos y golpeaban en el suelo. ¿Saben para qué? Para que el grano cayera. Y luego lo recogían. Y el manojo lo tiraban. Es decir, a base de golpear y de zarandear el trigo, ahora son otra tecnología, ¿no? A base de zarandear y de golpear el trigo es como salía el fruto. Lo que ignora Satanás es que Dios es mucho más inteligente que él. Él se cree muy acá. Y le dice, déjame zarandearlo como a trigo. Y el Señor dice, voy a sacar fruto de Pedro. ¿Y a quién usó? A Satanás. Pero le pide permiso, porque utiliza exaiteomai. Yo soy alguien inferior en rango y autoridad, y tú eres el mayor en rango y autoridad. Por eso te pido, déjame zarandear a Pedro como a trigo. La tribulación produce paciencia. ¿A cuántos ha zarandeado el Señor o aún el mismo diablo? ¿Saben para qué es? ¿Para qué Dios lo permite? Para sacar fruto. ¿Están entendiendo? Ni más ni menos. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Pero una mejor traducción es carácter. La paciencia produce carácter. Y el carácter, solidez. Dice esperanza allí, pero se traduce, la mejor traducción es solidez de carácter. Entonces escuchen, Simón, Satanás, que es inferior, me ha pedido permiso. Te quiere zarandear como a trigo. Versículo 32. Jesús le dice, pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Por qué Jesús permitió que Satanás zarandeara a Pedro? Porque sabía cómo iba a ser la respuesta de Pedro. Sabía que iba a pasar un quebrantamiento fuerte. Pero sabía Jesús, porque Él rogó que su fe no faltara. Y le dice, y tú una vez vuelto, después de esa zarandeada que te va a pegar el diablo, una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. Digan todos, confirma. ¿Qué es confirmar a tus hermanos? ¿Eso? No. Fíjese que la palabra confirma o confirmar viene del griego sterizo, que significa solidez. Tú una vez vuelto, sólido. Significa estabilidad, significa firmeza. Una vez tú firme, estable y sólido, tú vas a hacer a los hermanos firmes, estables y sólidos. ¿Cómo la ves, Pedro? Y no entendía. Como hay gente que no entiende. Y le dice en el versículo 33, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir, no solo a la cárcel. Y uno puede decir, oh, mira qué valiente, ¿no? Sino también a la muerte. Y eso me recuerda a aquel hombre que Jesús iba caminando y le dijo, Señor, te seguiré a donde tú fueres. ¿De veras? Sí, a donde tú fueres, Señor. Sabes que las aves tienen nidos y donde viven, y las zorras tienen guaridas, y yo
a veces no tengo ni dónde recostar la cabeza. Y le dice, Señor, como que se la pensó mejor, deja primero ir a enterrar a mi padre y luego vengo. Ya cuando le dijo, pues si me sigues, mira, yo no tengo a veces ni dónde dormir. Entonces déjame ir primero a enterrar a mi padre. O sea, te voy a seguir hasta que se muera mi padre. Si pasan 50 años, hasta entonces te voy a seguir. No, hombre. Y esto me recuerda a muchos de nosotros. Sí que. No, yo, Señor. Y cuando hace uno llamamientos, ¿verdad? O el predicador, o estamos en la alabanza y entrégale todo. Sí, todo. ¿Será cierto? Y a las primeras de cambio, ¿qué pasó? Se les acabó la emoción. Y así era Pedro, hermanos. Bien emocional, inestable. Ahorita él daba su vida y hasta la cárcel y aún hasta la muerte. Y en un par de horas ya lo estaba negando. ¿Se fijan? Todo inestable. ¿Sí? Todo endeble. Así era Pedro. Por eso Jesús le dijo, te voy a cambiar tu nombre. Ya no te vas a llamar Cefas, te vas a llamar piedra. ¿Cómo es una piedra? Es un elemento sólido. ¿Se fijan cómo todo concuerda? Una piedra sólida te voy a hacer porque eres tan voluble ahorita. Aleluya. ¿Quién te entiende, Pedro? Y luego fíjate, dice, Pedro le dijo, hasta la muerte, Señor. Y Jesús le responde, Pedro, escuchen esto. Le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, te digo, antes de que cante el gallo, hoy tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dice, te reprendo, Satanás. Y Pedro le dice, cancelo tus palabras. Te ato, Jesús, y con 3 nudos. ¿Por qué me estás confesando negativamente? Confiesa positivo. Háblame positivas las cosas. Fíjense nada más. No le estaba diciendo que te vas a zarandear. Cuando yo le pregunté a la esposa de aquel hombre, ¿qué tienes? ¿Estás enferma? Te reprendo, Satanás, no tengo nada. ¿Se acuerdan? Dice otra señora, tiene diabetes. Te ato, Satanás. Oh, pues. ¿Quién les entiende? ¿Se fijan cómo ellos mismos no saben ni qué onda? Pedro usó eso. Le dijo a Jesús, no, ¿por qué confiesas negativo de mí? No, me vas a negar, Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Dice la historia bíblica que prendieron a Jesús. Y cuando llegan a prenderlo, saca una espada y quiere partir a uno a la mitad. ¿Por qué creen que le quería cortar la oreja? Le voy a cortar la oreja. No, lo quería partir a la mitad, hermanos. Pero el hombre, obviamente, al ver el sablazo, pues se hace un lado y le vuela la oreja. Y Jesús le dice, Pedro, te vas a zarandear, espérate. Y agarra la oreja y se la pega otra vez. Ese es uno de los milagros más extraordinarios de Jesús. Y los que lo fueron a prender, todos vieron. ¿Vieron la película de la Pasión? Cómo todo sangrado y le pegan la oreja y todos... ¿Dónde está Jesús? Allá está, órale, sobre de él. Fíjate nada más. ¡Qué increíble! Y luego dice que prenden a Jesús y se va siguiéndolo de lejos. Toda la turba va ahí. Y llega a una hoguera y está ahí. Y a Jesús lo están enjuiciando, lo están golpeando. Le están dando latigazos. Y él mirando de lejos. Y una señora lo mira y dice, Tú te me haces conocido. Tú andabas con el Nazareno. ¿Quién es ese? El que prendieron, Jesús. Ni lo conozco.
¿Seguro? No, ni sé ni quién es. Y luego otro, ahí está, y lo ve. ¡Ey! Ese andaba con el Nazareno, que yo no. Sí, tú andabas con él, aún tu manera de hablar te delata. Fíjate tu manera de hablar. Y empezó a maldecir. Para que vean que soy igual a ustedes, hijos de su tal por cual, y que no sé qué, y que yo no sé qué. Para que vean que soy igual que ustedes, yo no ando con Jesús. Fíjate cómo, primero todo así, yo hasta la muerte, y al rato negando a Jesús. ¿Entendieron? Y canta el gallo. Y Pedro se acuerda de aquello, y dice que lloró amargamente. ¿Se acuerdan? Yo vi en la película de Jesús no se ve con mucho énfasis eso. Yo vi una película donde Pedro llora, pero con un dolor en su corazón por haberle fallado al Señor, que en ese quebrantamiento algo pasó. Y dice el Evangelio que Jesús, cuando llevaba la cruz, dice que lo miró a Pedro, y él estaba allí llorando, y lo miró. Si pueden imaginar la mirada de Jesús, te dije, Pedro, pero tú siempre has confiado en ti mismo, en que tus fuerzas, en que tu autosuficiencia, en que tú esto, pero mira, tú vas a confirmar a mis hijos. Después de esa zarandeada, Pedro aparece en el libro de los Hechos, nada que ver. Un hombre totalmente transformado, ¿cierto? ¿Por qué permitió Jesús que Satanás zarandeara a Pedro? ¿Le dolió a Pedro? ¿Por qué fue afligido? Respuesta, para tratar con su autosuficiencia, con su orgullo. Puede ser que fue para que aprendiera a confiar más en Jesús. ¿Qué sé yo? ¿Por qué Dios trata contigo? ¿Qué sé yo? ¿Por qué Dios trata conmigo como trata? ¿Qué sé yo? Lo único que sé es que si suceden cosas es porque Dios tiene un propósito para mí, tiene un propósito para ti. ¿Están entendiendo el mensaje? Y termino con esto, no lo busquen, son 2 textos en la Biblia. Primera de Pedro 1:5, escuchen, al 7. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, guardados mediante la fe, en lo cual vosotros os alegráis, escuchen, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, ¿ustedes creen que sea necesario? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro 1:5 al 7. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, esta palabra afligidos es el griego lupeo, que significa angustiarse. ¿Has sentido angustia? Significa entristecerse, significa molestia, significa dolor. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué permite diversas pruebas? Digan todos diversas pruebas. Diversas, es decir, hay una multiforme maneras en las que Dios te prueba. A mí de una manera, a ti de otra, a aquel de otra. Hasta el que se duerme lo prueba. ¿Sí o no? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escuchen, para que sometida a prueba vuestra fe, que es más preciosa que el oro, aunque éste perece y se prueba con fuego, así vuestra fe sea hallada, encontrada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pablo dijo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las adversidades, los dolores, los padecimientos, los sufrimientos, las persecuciones, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se fijan cómo dice para que vuestra fe sea hallada en alabanza cuando venga Jesucristo? ¿Se acuerdan que en Santiago dice
que sed pacientes hasta la venida del Señor, sólidos como una estatua, porque van a venir muchos conflictos. Se pueden enfermar, se pueden afligir, van a estar contentos, va a haber de todo. Pero miren el ejemplo de Job. Un hombre justo, temeroso del mal, recto, santo, que no atribuyó a Dios despropósito alguno, sino que dijo, yo estoy en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque conocía que Dios es el que gobierna con un gobierno todopoderoso. Que no sucede nada sin que Dios lo permita. Y si Dios lo permite, es porque tiene un propósito para tu vida. ¿Entendiste el mensaje? Ponte de pie y oremos. No salgan todavía, por favor. Hasta el Hijo de Dios fue afligido. En Hebreos dice que agradó a Dios el Padre perfeccionar a Jesús por medio de aflicciones. ¿Se acuerdan de Isaías 53? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo nos descarriamos como ovejas que no tienen pastor? Mas Jehová tuvo a bien quebrantarlo. Mas Jehová quiso quebrantarlo. Pero Jesús dice en Isaías 53 que Él vería el fruto de la aflicción de su alma, que somos nosotros ese fruto. ¿Se fijan cómo Él mismo fue afligido? Su sufrimiento nos dio vida a nosotros. No es lo mismo, no malinterpreten aquí, mi sufrimiento le va a dar vida a otros, no. En ese mismo nivel de vida eterna, no. Pero noten que el mismo Hijo de Dios padeció, sufrió, con un propósito. ¿Cuál es el propósito allí? De salvación. ¿Cuál es el propósito para ti? No lo sé. Cada quien debe de buscarlo en Dios. Solamente que estemos conscientes que Dios siempre obra para bien a aquellos que aman a Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, aquellos que son llamados con un propósito. ¿Cuántos son así? Levanten sus manos a Dios y oremos. Señor, dile esta oración. Padre, ahora entiendo, Señor, que en esta tierra no estoy desprotegido. Estoy bajo el soberano gobierno de Jesús, que es un nombre sobre todo nombre. Él es el mayor, no hay otro. Él tiene dominio sobre el reino de los hombres y tiene el control de cada circunstancia.